Continuamos con el curso de Geopolítica en el tema 2, módulo 1, sección cuarta, monográfico sobre el mundo árabe. Balance provisional de la situación geopolítica, económica y de seguridad del mundo árabe musulmán. El escenario de seguridad en el Magreb está condicionado por su cercanía a dos regiones geoestratégicas que generan inseguridad: el Sahel y Oriente Medio. Por otra parte, las manifiestas divergencias entre las principales potencias de la región, Marruecos y Argelia, generan barreras para acometer los retos de seguridad en la ribera sur mediterránea, unas amenazas que acechan a Europa. En la evolución de la situación en las conflictivas regiones mencionadas y en el acercamiento entre las dos potencias regionales se encuentran las claves de la evolución del escenario de seguridad actual. Unos aspectos en los que el aumento de la gobernanza, el desarrollo económico y social, y por ende la cooperación internacional, sin olvidar la actividad diplomática, que facilite derribar barreras, tienen una especial incidencia. De esta forma, será principalmente del comportamiento de estos factores a lo largo de las dos próximas décadas de los que dependerá la situación final. La República de Turquía vuelve a participar activamente en el tablero geopolítico de Oriente Próximo. En los últimos años, Ankara no ha dudado en reorientar su estrategia militar y política con el objetivo de jugar un papel más destacado en la región. En el escenario post-Daesh se van a configurar unas nuevas esferas de influencia de las que Erdogan puede sacar importantes beneficios. Con la presencia de Irán cada vez más afianzada en Oriente Próximo, Ankara busca expandir su influencia para convertirse en el principal valedor de la causa suní, entre otras cuestiones, blindando sus fronteras frente al avance iraní a través del empoderamiento de la población suní en el norte de Siria y de Irak. La región del Golfo Pérsico vuelve a estar sometida a una situación de gran tensión, fundamentalmente debido al abandono estadounidense del Acuerdo Nuclear o Plan de Acción Integral Conjunto en mayo del 2018 y la derivada reimposición de sanciones comerciales a Irán. Estos hechos son consecuencia del desequilibrio en el orden regional que dio lugar a la retirada de las fuerzas militares estadounidenses desplegada en el área a partir del 2012. El fin de la presencia militar masiva de los Estados Unidos proporcionó a Irán la oportunidad para expandir su influencia a lo largo de toda la región, aprovechando los numerosos conflictos que existen en esa parte del mundo, una situación que ha dado lugar a una importante percepción de inseguridad en los aliados regionales estadounidenses. Así, los Estados Unidos ahora tratan de restablecer el equilibrio regional, recortando la capacidad de Irán para intervenir en las naciones de su entorno mediante unas sanciones reforzadas que reduzcan la capacidad de financiación del régimen de Teherán. Frente a esto, Irán responde con amenazas de uso de la violencia y presión diplomática, lo que ha provocado un incremento, aunque limitado y posiblemente temporal, del despliegue militar estadounidense en Oriente Medio. Análisis de los principales procesos en curso en el Magreb: Sáhara Occidental, Túnez y Libia. El territorio del Sáhara Occidental ha sido objeto de numerosos intentos de ser conquista a lo largo del siglo XIX, primero por los portugueses y posteriormente por los españoles. Hasta finales de dicho siglo no se logra conquistar el Sáhara Occidental de forma efectiva, que llegó a materializarse con la Conferencia de Berlín de 1884 al 85. Esta conferencia tuvo como fin la repartición de África entre las grandes potencias europeas signatarias. En consecuencia, España logró la concesión de la Sagia, el Asmara y Río de Oro como territorio a colonizar. Los intereses de España en el Sáhara Occidental fueron tanto económicos, existen con grandes reservas pesqueras y minas de fosfato, como político, la cercanía a las Islas Canarias. La reivindicación de Marruecos del territorio del Sáhara Occidental como propio desembocó en la creación del Movimiento de Liberación del Sáhara Occidental, liderado por Mohamed Bassiri. Se trata de un movimiento de nacionalidad que lucha por la independencia del Sáhara Occidental y el Río de Oro. En el contexto de Naciones Unidas se comenzaron a adoptar varias resoluciones para impulsar el proceso de descolonización.
En 1963, el Comité Especial de Descolonización de la ONU incluiría el Sáhara Occidental en la lista de territorios que debían ser descolonizados. Entre ellas, podemos resaltar la Resolución 2229 del 20 de diciembre de 1966, una trascendental resolución que solicitaba a la potencia administradora, a España, que facilitase la organización de un referéndum libre, democrático e imparcial y bajo la supervisión de Naciones Unidas, en virtud del cual se reconocería el derecho de libre determinación a los pueblos del Sáhara Occidental. Entretanto, Marruecos decide llevar estas cuestiones territoriales dentro de un marco de relación bilateral con España. Transcurrida aproximadamente una década y sin viso de alcanzar solución alguna del conflicto, en mayo de 1973, militantes nacionalistas saharauis fundan el Frente Polisario, Frente Popular de Liberación de la Sáhara, Amara y Río de Oro. El Frente Polisario adoptó un programa de corte socialista y panárabe, basado en la lucha armada y tomando como referencia la Revolución Argelina. En el mismo mes de su creación dan comienzo las acciones armadas en forma de guerrillas, dirigidas por Brahim Ghali, el nuevo secretario general del Frente Polisario. Durante los 2 años siguientes y hasta la salida de los españoles, el territorio saharaui sería un escenario bélico, las fuerzas españolas y guerrillas locales con el fin de la liberación del Sáhara Occidental. El ejército español emprendió la Operación Barrido, con la finalidad de limitar y eliminar las bandas polisarias que habían extendido en su territorio. El último ataque del Frente Polisario contra las fuerzas militares ocupantes tuvo lugar durante el mes de junio, en 1975. Además de los ataques armados, otras acciones que organizó el Frente Polisario fueron manifestaciones, protestas y sabotajes en varios puntos del territorio. Presionado por la guerra en el Sáhara y el derecho internacional que reconocía el derecho de autodeterminación a los territorios sujetos al colonialismo, España, el 20 de agosto de 1974, anunció ante Naciones Unidas su intención de celebrar un referéndum dentro de los 6 primeros meses de 1975. Manifestado que lo principal sería respetar los deseos de la población saharaui. En la actualidad, la tensión entre Marruecos y el Polisario se hace cada vez más visible en la Unión Africana, la UA, con consecuencias para el continente. En marzo de 2017, tal tensión se manifestó en el marco de la reunión de ministros de Finanzas de la UA con la Comisión Económica para África de la ONU, celebrada en Dakar, y en la que Marruecos protestó al no ser reconocida la República Árabe Saharaui Democrática, la RAS, por la ONU, pero estar dicho ente participando en una reunión con la Comisión Económica en Naciones Unidas. Otro escenario de tensión en el contexto de la causa saharaui fue la reunión en Maputo de la Conferencia Internacional de Tokio sobre Desarrollo en África, la TICAD, por sus siglas en inglés, en la que el ministro marroquí de Asuntos Exteriores, Nasser Bourita, criticó la presencia de la RAS. Marruecos ha conseguido, en cualquier caso, algunas victorias en el marco de su ofensiva diplomática antes de su reincorporación a la UA, animado que en julio de 2016 hasta el 28, estados de la Unión firmaron una moción pidiendo la suspensión de la RAD. Así, por ejemplo, en mayo del 2017, Malawi le retiró a la RAD su reconocimiento y en 2018 Marruecos logró que se retirase la referencia a territorio ocupado en algunos documentos oficiales de la UA. Libia. El 19 de marzo del 2011, fuerzas militares francesas y británicas, apoyadas por los Estados Unidos, intervenían en Libia en apoyo a los rebeldes, que combatían contra el gobierno de Muammar el-Gaddafi, en clara desventaja. Varios meses después, en octubre de ese mismo año, se producía la muerte del dictador y la caída del régimen. Desde entonces, la nueva Libia no ha conseguido crear las condiciones de seguridad necesarias para iniciar su transición hacia un Estado democrático, y se ha ido progresivamente deslizando hacia una situación de caos y desgobierno. 4 son los problemas principales que definen la situación libia y que han condicionado de una manera clara su porvenir. 1. La proliferación de milicias armadas. 2.
Las tensiones territoriales, especialmente en las regiones cirenaica y tripolitana. 3. Abundantes recursos energéticos. Y 4. La seguridad regional, con especial impacto del yihadismo salafista. En julio de 2012 tuvieron lugar elecciones constituyentes, creándose como sede parlamentaria el Congreso General de la Nación, la CGN, y un gobierno provisional. Ambas instituciones no fueron capaces de controlar los enfrentamientos armados entre distintas facciones asentadas que se controlaban a su vez importantes áreas territoriales, incluyendo vastos campos petrolíferos. En ese periodo surgirá, apoyado por Egipto y Arabia Saudí, la figura del autodenominado Mariscal Haftar, antiguo general del ejército libio, que dispondrá de una importante fuerza militar armada constituida por efectivos terrestres del antiguo ejército libio, medios acorazados y mecanizados, así como de la fuerza aérea que integrará en el Ejército Nacional de Libia, la LNA. En 2014 iniciará la denominada Operación Dignidad, cuyo objetivo sería deponer a la CGN, conformado en esos momentos por alianzas islamistas, y acabar con las células terroristas del Daesh, establecidas en importantes enclaves de Libia. La Operación Dignidad contaría con el apoyo de gran parte de las milicias armadas. En 2015 se celebran unas nuevas elecciones y se decide que el Parlamento y el nuevo gobierno se instalen en Tobruk, en el este, ante la situación de enfrentamiento armado entre facciones que existían en Trípoli. Ambas instituciones se encuentran enfrentadas políticamente. A instancias de la ONU se alcanza el acuerdo político libio, por el que se constituye el Gobierno de Acuerdo Nacional, GAN, con sede en Trípoli, y se reconoce la Asamblea de Tobruk como parlamento. El gobierno, liderado por al-Sarraj, la GNA, cuenta con el reconocimiento internacional, aunque no con parte de las milicias armadas libias. El LNA, desde su creación, controla el este y sur del país y en enero de 2019 inició una campaña para controlar los campos petrolíferos del sur y trasladarse al oeste del país, con objeto de tomar Trípoli. La primera semana de abril de 2019, y coincidiendo con la visita del secretario general de la ONU al país, el LNA lanzó una ofensiva armada, la Marcha de la Victoria, que llegó a unos pocos kilómetros de Trípoli, con objeto de controlar la capital. Las milicias leales al gobierno han bloqueado el LNA hasta el momento, aunque continúan los enfrentamientos esporádicos cerca de Trípoli. Con objeto de cumplir lo establecido por el acuerdo político libio, se convocaron elecciones presidenciales y parlamentarias que deberían haberse llevado a cabo en diciembre de 2018 y que fueron suspendidas debido a la persistente violencia armada y el pulso político entre el GAN y el CGN. Ante esto, el enviado especial de la ONU para Libia presentó un plan de acción, con objeto de alcanzar la reconciliación del país y una salida política mediante la convocatoria de la Conferencia Nacional que tendría lugar los días 16 y 17 de abril y que ha sido suspendida. La convocatoria contó con el apoyo explícito del Cuarteto para Libia, ONU, Unión Europea, Unión Africana y Liga Árabe. El Consejo de Seguridad de la ONU se ha reunido varias veces y ha instado a las partes a buscar una vía política del conflicto. Ghassan Salamé, representante especial del secretario general y jefe de la misión de apoyo de las Naciones Unidas en Libia, la UNS-1000, ha enfatizado sobre la solución política y pacífica y que no puede existir una salida militar. En este sentido, se ha informado sobre la intensificación de la violencia, el reforzamiento de grupos terroristas como el ISIS y Al-Qaeda y, en definitiva, del alto riesgo de resurgimiento de una cruenta guerra civil que causaría una división permanente y afectaría a naciones vecinas. La principal fuente de ingresos del SIG sigue siendo la venta del petróleo. El fuerte descenso en su producción durante los primeros años de la guerra civil y enfrentamientos armados con el consiguiente cambio de control de los campos petrolíferos y gasísticos se ha ido recuperando progresivamente y se ha visto beneficiado por el alza de los precios del petróleo. España también se ha visto afectada por la situación de inestabilidad en Libia. Libia es el país con las mayores reservas de hidrocarburos en África. En 2019, la presión migratoria hacia Europa desde los países africanos del área del Mediterráneo central, especialmente desde Libia, continúa en descenso.
en el 2019 un 95% menos que en el mismo periodo del 18. La escalada del conflicto armado en Libia no se ha traducido por el momento en un aumento de salidas de inmigrantes hacia Europa. No obstante, sí se han incrementado los desplazamientos internos en el país. En este sentido, un aumento de la escalada y generalización del conflicto armado en el país podría provocar el desplazamiento interno o hacia algún país más estable de la región, Túnez, Argelia, etc., de la bolsa de inmigrantes que permanece en el país, estimada en unas 600.000 personas. Si esto se produjera, la ruta del Mediterráneo occidental que toman como destino las costas españolas podría verse afectada. Sin embargo, no es probable un aumento inmediato de salidas de inmigrantes hacia Europa, debido a la menor capacidad de actuación de las redes de tráfico de personas que operan en el oeste del país. Por su parte, la Unión Europea acordó la extensión hasta el 30 de septiembre de la operación EUNAVFOR Sofia, de lucha contra las redes de tráfico ilegal de personas en el Mediterráneo central, en apoyo de los guardacostas libios, aunque se suspende temporalmente el despliegue de medios navales, no así los aéreos, en tareas de vigilancia. Además del conflicto de intereses en el país, debemos sumar la presencia yihadista. A este respecto destaca Daesh, puesto que es el grupo con mayor actividad terrorista. Tras la declaración del califato, por la parte del Daesh, se produce un movimiento de expansión de este grupo terrorista salafista. Libia, debido a la inestabilidad, fue un lugar propicio para su asentamiento y consiguen establecerse en Bengasi, Derna y Trípoli, desplazando a otros grupos yihadistas, como Al-Nusra, vinculados a Al-Qaeda. Con la operación Amanecer, liderada por Haftar, estas células se ven disminuidas y en gran parte diezmadas, dispersándose hacia el sur y centro del país, permaneciendo en muchos casos como células durmientes. A pesar de que fueron expulsados de bastiones como Sirte, siguen activos, habiendo abandonado la estrategia de expansión territorial en favor de los métodos de guerrilla. Grupúsculos del Daesh se han instalado en el sur del país, tras sus derrotas en el norte como consecuencia de los ataques del LNA, sin una fuerza operativa clara. Por su parte, Al-Qaeda sigue controlando la zona sur y las limítrofes con Argelia, Chad y Níger, donde se dan un conglomerado de elementos terroristas, tuareg y distintas tribus.